Ahora intervendrá el asambleísta por Pichincha, Diego Ordóñez. Llevamos a ustedes a Asamblea en Pleno, transmisión de la sesión 726 del Pleno de la Asamblea Nacional. Debo confesarle que estoy desconcertado, porque no entiendo qué está pasando en esta asamblea. Los interpelantes son uno representante de Pachacuti, otra de las filas de Izquierda Democrática. Y me sorprende que siendo ellos quienes interpelan al defensor del pueblo, se concluya que lo que existe es la intención de perseguir por lo sucedido en octubre. Y hay un desconcierto, evidentemente, porque se puede decir que el asambleísta Vanegas o la asambleísta Guamaní representan los intereses del gobierno de Moreno, que lo que quiere hacer es tomar retaliación por el informe elaborado en la Defensoría del Pueblo sobre la violencia y el golpismo de octubre. No tiene sentido, señora presidenta. Incluso en el peor de los silogismos uno se pierde. No hay espacio para llegar a esas conclusiones. O al menos que eso esté sucediendo, que sea la asambleísta Guamaní y el asambleísta Vanegas voceros del gobierno de Moreno, porque eso sí es posible concluir a partir del razonamiento, en sentido que de lo que se trata este juicio es de una retaliación política contra Carrión por lo sucedido en octubre. Y me parece que eso carece totalmente de sentido, totalmente de sentido. Estoy tratando de descifrar los sofismas que se están advirtiendo en los discursos. Uno segundo, señora presidenta. En el juicio seguido contra el excontralor Celi, aquí se tomó votación y se resolvió la censura en base a información obtenida del proceso penal. Ahora se argumenta que esa misma información no puede servir para resolver el juicio de Carrión porque se dice estaríamos asumiendo lo que le corresponde en competencia a los jueces. Igual me desconcierta, señora presidenta, porque no puede haber tal nivel de disonancia intelectual, de deshonestidad intelectual para argumentar de una forma, tratándose del juicio a Celi, y argumentar de forma contraria en el caso de Carrión. Aquí no se va a tomar una decisión, señora presidenta, acusándole a Carrión o condenándole a Carrión por un delito de naturaleza sexual. ¿Cuáles son los hechos? Y me parece que es bueno tenerlos en cuenta para poder estructurar el análisis y llegar a una conclusión racional, sin sofismas, sin falacias, sin gritos y tonos estentorios. No es que porque más se grita, más se tiene razón. ¿Cuáles son dos hechos importantes? El uno, hay un video en el que se aprecia a Carrión agrediendo a una mujer. Ese es el hecho. Ese es el hecho. ¿Esa agresión puede justificarse, señora presidenta? ¿Esa agresión se puede exonerar? ¿Acaso que porque el defensor del pueblo propició el informe de octubre del 19, él puede quedar impune frente a la evidencia de una agresión física contra una mujer? Bueno, posiblemente en este nivel de deshonestidad intelectual con la que se analizan los hechos, las evidencias, puede que sí. Pero si queremos ser rigurosos frente a la realidad, tenemos que decir que es responsable de un acto de violencia contra una mujer. Y eso le desacredita, eso le impide ejercer un cargo
para el que debe tener una talla moral y una talla ética superior. Ese es el hecho. Un segundo hecho. El asambleísta Quispe decía que no importa pues que se autorice usar la firma electrónica. ¿Cuántos hemos hecho eso? Dice. La pregunta no es esa, señora presidenta. La pregunta es, ¿cuántos hemos hecho eso desde la cárcel, pues? No, ¿cuántos hemos hecho aquí llamando a la secretaria que firme? Puede ser que lo hayan hecho, pero hay una diferencia abismal. Y si no la pueden ver, es que están alterados los valores y los principios, señora presidenta. Porque ¿cómo puede ser que se compare una situación con la otra? Carrión pide que se autorice usar su firma para destituir a una funcionaria desde la cárcel, pues. Desde la cárcel. Y eso hay que exonerarlo. Hay que decirlo o apreciarlo como normal. No hay que sancionarlo. Decide ejercer funciones desde la cárcel, para lo cual les dice a sus abogados, ni siquiera funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ni siquiera a su asistente, ni siquiera a su secretaria, les dice a sus abogados que para evitar que desarmen la estructura que él debe haber armado, destituyan a la subrogante. Desde la cárcel, señora presidenta, desde la cárcel. Eso hace la diferencia. Y esa diferencia le convierte a Carrión en un sujeto que no tiene la talla moral para ejercer la Defensoría del Pueblo. No la tiene. Romo, Guáted, Moreno, ya no están en el gobierno. ¿Quién persigue a Carrión? ¿Quién persigue al asambleísta Quispe, que cada vez se declara perseguido? De paso, hay que decirle que no se dé tanta importancia, ¿no? Porque parece ser que el país está pendiente de él para perseguirle. No se dé tanta importancia. Pero ¿quién persigue al asambleísta Quispe? ¿Quién persigue al preso Carrión? En el supuesto que ellos plantean, debería ser Moreno, Romo, Guáted, ¿no es cierto? Pero ya no están en el gobierno. Y ahora hay un gobierno que no persigue a nadie, señora presidenta. No. Los que perseguían asambleísta Quispe, lástima que no está aquí, son aquellos que se acaban de levantar a felicitarle. Los que le daban la mano ahora son los que la arrastraron por las calles. Pero nos olvidamos, convenientemente nos olvidamos, porque ahora están hermanados para defender al defensor del pueblo. Están hermanados para defender a una persona que no tiene la talla moral, y acabo de señalar solo dos hechos, dos evidencias que deberían servir para que cualquier persona con valores vote por la destitución, vote por la censura y la destitución. Violenta a una mujer, señora presidenta, violenta a una mujer. Lo decía la asambleísta Ana Belén Cordero, yo te creo. ¿Y por qué decía yo te creo? Hay una campaña mundial de mujeres defendiendo mujeres que dicen yo te creo en caso de denuncia de agresión sexual. Porque no hay mujer que salga a la calle a decir que la han agredido sexualmente. Sí, puede haber excepciones, pero la mayoría, casi la totalidad, es de que en realidad hay una agresión sexual. Pero eso ya no importa, señora presidenta, porque se trata de defender al artífice del informe de octubre. Y he escuchado asambleístas del otro lado decir que solo se refieren al correísmo, dicen ellas. Pero aquí solo se han referido exclusivamente al informe de octubre. ¿Y por qué defienden tanto el informe de octubre? ¿Por qué defienden tanto el informe de octubre? Yo estoy de acuerdo, octubre está impune.
octubre está impune, porque los responsables del asalto a Quito, de la violencia, del pillaje, siguen libres y nos quieren dar lecciones, señora presidenta. Quieren dirigir al quieren punto, dirigir al señor gobierno. Ordóñez, al punto. Quieren ponerle, señora presidenta, estoy contestando. Estoy contestando. Sí, dele. Quispe habla huevadas. Dejen hablar. La sangre de octubre, señora presidenta, no se limpia. La impunidad de octubre no se limpia, señora presidenta, defendiendo a un defensor del pueblo que agrede a una mujer. No entienden eso. No entienden eso. Ese es el problema. Pretenden convertir al defensor del pueblo, agresor de una mujer, en el artífice de un informe. No voy a entrar a discutir la característica ni el contenido de ese informe. Estoy refiriéndome al hecho de que eso, por más que fuese cierto, y supongamos que fuese cierto, no implica exoneración a las responsabilidades que hoy se han demostrado tiene el defensor del pueblo. Incluso, señora presidenta, sin entrar a discutir ni debatir, si ese informe es verdadero, contiene hechos ciertos, si eso fuese así, incluso en esas circunstancias, no merece sino la censura. Porque los hechos, porque que haya hecho eso y les parezca bien a quienes creen que eso es así, no quiere decir que eso le da patente de corso para convertirse en un agresor de mujeres y seguir sentado en el cargo, ejerciendo las funciones desde la cárcel 4 y autorizando el uso de su firma electrónica desde la cárcel. Esto es indigno. ¿Qué clase de funcionarios, qué clase de autoridades pensamos los ecuatorianos que nos merecemos? ¿Acaso no podemos tener un defensor del pueblo que haga el informe de octubre en la forma que hizo ese informe, pero que es una persona que tenga talla y altura moral, pues? Y no pretenda que cuando le encuentran, le exhiben, le exponen frente a la opinión pública en los actos de agresión en los que han sido expuestos, se declara perseguido político. ¿Perseguido político por quién, pues? ¿Quién le está persiguiendo? E involucra, y esto sí tiene un tinte político, evidentemente, porque detrás de eso, del involucramiento a la fiscal general en una supuesta trama de persecución, está la retaliación política contra la fiscal, que ella sí ha impulsado causas que han llevado a la cárcel a los delincuentes que están prófugos muchos, ¿no? Tiene un minuto, señor Pero la mayoría asambleísta. están presos, señora presidenta. Es fundamental, señora presidenta, que recuperemos los hechos, He mencionado aquellos que, desde mi punto de vista, deben conducir a esta asamblea a votar por la censura y la destitución. Insisto, señora presidenta, no hay razón que justifique, incluso si es que hubiera esta coherencia con los valores y honestidad intelectual, incluso si ese informe presentado por el defensor del pueblo, al que tanta referencia han hecho y con el que quiere cubrirse el defensor del pueblo, insisto, si ese fuera un informe que no merece cuestionamientos y que es un informe que contiene hechos y verdades, incluso en esa circunstancia, eso, señores asambleístas, señoras asambleístas, no le da una cobija de impunidad para que a partir de eso agreda a mujeres y salga impune y nos venga a dar acá lecciones, cuando lo que debería hacer con un poco de vergüenza es renunciar, pedir disculpas y dejar de ser tan sinvergüenza de querer despachar desde la cárcel. Gracias, señora presidenta. Intervención de la